cuando estás estudiando oposiciones lo que buscas es no aburrirte y no agobiarte. Cuanto menos te aburres, menos te agobias, porque, bueno, estás leyendo un libro, lo consideras interesante, tienes ganas de seguir leyendo. A mí me pasaba, había veces que tenía ganas de llegar a casa para seguir leyendo. Eso me pasó con el libro de Orígenes, ¿no? De Lewis Darnell, que por cierto es bastante parecido al planteamiento de Yuval Noah Harari cuando molaba. Este libro, Sapiens de animales a dioses, que fue como su primer gran bestseller, entonces, pues bueno, es un libro en el que te habla pues de cómo surgen los seres humanos y todo, los distintos debates que hay. Lo que pasa es que es un poco superficial, es un poco así, un poco. Pero bueno, para tenerlo como referencia en los temas 22, incluso 24, los primeros temas de la prehistoria del neolítico, pues está muy chulo, está muy chulo. Por ejemplo, de este libro recuerdo una de las cosas que me impactó. Cuando él habla del neolítico, claro, él dice que muchas veces vemos al neolítico, la invención de la agricultura, la ganadería y todo, como un gran paso adelante de la humanidad, que sin duda lo fue, pero claro, él lo ponía en perspectiva y decía, bueno, pero ¿de verdad fue un cambio tan positivo? Porque claro, mm, tú si consigues controlar la caza y consigues recolectar y a partir de ahí pues puedes tener una vida, ¿por qué te la vas a complicar teniendo en cuenta las cosechas, teniendo en cuenta que necesitas expandirte, que tienes que domesticar animales, que hay un mayor esfuerzo, etcétera? Bueno, digamos que estos planteamientos que eran bastante provocativos, pues son interesantes cuando estás en unas oposiciones. Este libro me encantó y lo encontré pues, por alguna recomendación de Google. Es decir, a mí no me gusta que me espíe Google, pero claro, como he estado todos estos meses con las oposiciones, pues de vez en cuando me recomendaba cosas. Y este libro es de una paleoantropóloga coreana, pero que vive en Estados Unidos, bueno, trabaja en Estados Unidos. Y este me gustó mucho porque es como un libro muy bien escrito, con muchísima ironía. Es decir, yo era como que estaba esta paleoantropóloga estaba escribiendo, de la forma como redactaba. Algunas veces era como si estuvieses atendiendo a un monólogo de humor, ¿no? Había mucha ironía, mucha retranca. Y lo que me gustó es que es un libro sobre prehistoria, sobre los orígenes de la humanidad, muy actualizado. Y esto es un problema porque, claro, pues nosotros podemos tener el manual de la carrera, pero, claro, igual es del año 95, del año 2005, y han pasado muchas cosas en este campo. Entonces, este es bastante actualizado y, bueno, y sí que me gustó mucho los enfoques que hizo, sobre todo los relacionados con, por ejemplo, con el origen de la humanidad. Está claro que, bueno, que fue en África, pero no está tan claro cómo se desarrollaron las distintas ramas de la humanidad. Y ahí, por ejemplo, esta paleoantropóloga lo que decía era pues que seguramente hubo hibridaciones entre muchas especies. Por ejemplo, me acuerdo cuando empecé yo la carrera, nuestro profesor de prehistoria, Mauro, nos decía que bueno, que ya se empezaba a ver que podía haber algún tipo de contacto entre los Homo sapiens y los neandertales, por ejemplo. Ahora está más que, eh, digamos, que está más que contrastado, es decir, es algo que se sabe al 100%, pero seguramente hubo entre muchas otras especies y de ahí, pues eso, que la evolución humana haya sido como haya tenido tantos ritmos, digamos, ¿no? Y bueno, este libro me leí algún capítulo porque es un libro inmenso, es una barbaridad de libro. Suerte que lo tengo en Kindle, si lo tuviese en formato físico sería un libro así más o menos. Y bueno, y este historiador británico lo que hace es hablar un poco del Mediterráneo, un poco como lo que hizo Brodel, como hizo Fernand Brodel, cuando habló un poco de también, él le dedicó un libro al Mediterráneo, si no me equivoco, y bueno, es un poco, pero como una historia brutal. O sea, Brodel creo que era el que hablaba. Voy a ver un segundo si lo estoy diciendo bien porque no quiero hacer el ridículo.
sí. Es el Mediterráneo en tiempos de Felipe II. Claro, esta persona es un poco como que lo imita, pero hace como el Mediterráneo durante toda la historia. Entonces está bien pues para ver un poco cómo se forma el Mediterráneo durante el Neolítico, por ejemplo, todas las culturas que aparecen, en la Edad Media también está chulo para ver un poco pues que los mundos musulmán y cristiano no estaban tan separados como siempre se ha dicho, y bastante chulo, pero para cosas como muy concretas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahora simplemente os voy a citar los manuales que he utilizado, porque son los manuales que me compré en la carrera. Yo terminé la carrera en el 2008, hace 13 años. No, 13 no, sí, 13 años. Entonces, hace 13 años, entonces muchos de estos manuales, aunque se siguen actualizando, se siguen vendiendo, han quedado desfasados. Os recomiendo que si queréis buscar manuales actualizados, entréis en la página marcialpons.es, que voy a entrar yo ahora un momento, para que veáis que aquí Marcial Pons, que es una de las mejores editoriales para encontrar libros de historia. Entonces, si esto va rápido, sería buscar catálogo, por ejemplo, historia y ciencias humanas, ¿no? Y ir mirando los libros que hay o incluso en su buscador poner historia moderna, historia medieval. Entonces aquí lo que te parece, esto va un poco lento, será por ellos, ¿eh? Porque a mí me va hoy bien esto. Pero bueno, digamos que es la editorial de referencia y se pueden buscar como, ¿ves? Por ejemplo, se pueden buscar, entonces sería pues, aquí se pueden buscar incluso historia de España, historia de América, es decir, está muy bien y se puede un poco actualizar estos manuales. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos criterios de evaluación de las oposiciones lo que se exige, aunque luego falta ver si se cumple, es que la bibliografía que se cita debe estar actualizada. Entonces estos libros tienen muchos años. Este libro es de los años 70, por ejemplo. Pero bueno, son libros que son interesantes sobre todo para ordenar ideas y sobre todo para hacerte como ese eje cronológico que dices, vale, voy a hablar de esto. ¿No? Entonces, pues bueno, esto sería de historia medieval, de los temas que me preparé yo, que eso y quizás en otro vídeo ya os explicaría los temas que elegí y por qué los elegí. Bueno, serían un poco, pues, bueno, este sería el clásico de Benassar, que yo creo que si sois de historia muchos lo tendréis. Entonces, pues bueno, digamos que todos estos libros, pues, están ahí como referencia. Para citarlos, pues ahí ya tengo mis dudas, pero que os pueden ayudar a tener, por ejemplo, el esqueleto de cualquier tema, ¿no? Este está muy chulo, este está muy bien, es la España moderna, cuando en la carrera me gustó mucho, este puede servir para cuestiones de América, por ejemplo, para el tema 44, por ejemplo, también puede entrar. De historia contemporánea, estos ya son un poco más actuales. Este libro de Tony Judt, que es un historiador británico, este es del 2006 o por ahí, pero esto es una maravilla. Este libro hay que citarlo. Si hacéis algún tema de los de historia contemporánea, desde el 45, este libro es una maravilla. Cómo está escrito, cómo, no sé, cómo te cuenta las cosas. Es un poco lo que yo quería hacer con mi escritura. Por ejemplo, es una persona que igual empieza contándote qué canción de los Beatles era la más escuchada en el año 1969, por ejemplo, y a partir de ahí te explica pues, Europa desde el punto de vista cultural, económico, socioeconómico, y es una maravilla. Este libro me lo compré, me decepcionó un poco porque es muy corto en realidad. Dice, ¿cómo mueren las democracias? Está un poco inspirado porque son dos politólogos estadounidenses y está, bueno, yo creo que está un poco escrito así un poco rápido, aprovechando un poco cuando Donald Trump llega al poder en 2016. Y entonces, pues bueno, es un libro en el que explica, sí que está bien, sobre todo para los temas, el tema 48, por ejemplo, el del fascismo, por ejemplo, que son libros, bueno, son temas en los que hay que tratar un poco la cuestión actual. Y aquí te dice un poco, pues, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta de si una democracia está en peligro o no. Y más allá del tema de las oposiciones, pues considero que es muy útil para los tiempos que corren. Y este libro lo tenía de antes y también está muy bien porque esto es más de una perspectiva liberal,
más de derechas, digamos, más conservador, y habla un poco eso, por qué fracasan los países. Un poco hace como comparativas de países que se supone que deberían tener un crecimiento o haber tenido un desarrollo o una evolución similar y sin embargo pues han tenido dos, mm, digamos, dos vidas, si se puede decir así, totalmente dispares. Y está bastante bien pues para quedarte a lo mejor con alguna idea. Bueno, de historia contemporánea, pues recomiendo también pues este manual clásico de Juan Francisco Fuentes y Emilio Laparra. Emilio Laparra fue profesor mío, fue mi jefe y es una maravilla de hombre. Eric Hobsbawm, pues bueno, también este es un mega clásico que hay que leerse, sí o sí, para las oposiciones. Y bueno, ya un poco más regional, tenemos el de Historia Contemporánea de América, que bueno, que este era de un profesor mío de Santa Creu, que bueno, que el libro este, pues bueno, este libro lo cité en el tema que me salió en las oposiciones, que fue el 54. Lo cité mal. En vez de decir Ricardo Martín de la Guardia, puse Moreno Juste, que es otro historiador, pero no era este. Pero bueno, este libro está muy bien para ver un poco cómo ordenar la integración europea. Y este libro, bueno, este libro era de mi director de tesis, el editor, y bueno, lo tenía en mi biblioteca y lo he utilizado, pero estos libros son un poco ya obsoletos. Estos no son obsoletos. Este está muy bien para ver un poco el fenómeno del nacionalismo. Es para, no sé si es el tema 41-42, que se habla de nacionalismos, tienes que hablar del nacionalismo italiano, del nacionalismo alemán, y está muy bien porque este historiador es muy bueno y te lo plantea desde distintas perspectivas. Y este está bien para el tema 39, el de España, aunque bueno, tengo un amigo, Nacho, que no le gustó. Es verdad que el libro, pues digamos que no es muy imparcial, pero bueno, yo creo que para tener así alguna idea y para ordenar las tuyas, pues está bastante bien. Estos son los manuales clásicos de cátedra, que bueno, que tampoco son una maravilla, pero vuelvo a insistir, aquí lo importante es tener claro de lo que vas a hablar. Luego el siguiente paso ya es decir, pues cómo lo voy a contar, ¿no? Cómo lo voy a contar, qué enfoque voy a hacer, para que sea atractivo y todo esto. Pero estos tres manuales pues deben estar presentes, sobre todo si nos sale algo relacionado con la época contemporánea. Este libro, sí que me lo regaló mi super amiga Laura para mi cumpleaños y está muy chulo, es una auténtica maravilla. Este libro, si os encantan las infografías, pues esto es para disfrutar. Sí que es verdad que en las oposiciones no hay ningún tema específico de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo único que hay sería un poco las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, que es el tema 51, pero sí que hay un apartado que está bastante chulo en este libro, en el que te explica un poco los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial o las consecuencias. Y sí que lo utilicé, un poco eso. Y bueno, en geografía, pues me compré hace años, cuando estaba con el otro preparador, estos manuales clásicos de la UNED, que son una mierda, así de claro, mal encuadernados, mal escritos, es decir, es como si yo hubiese hecho un libro en el Word y dice, ¡hala! Imprímemelo, pero señor, hay que editarlo, es igual, imprímelo. Y no sé, es que incluso para cuestiones básicas, casi que es mejor ir a, por ejemplo, a una página web o a la Wikipedia y tal, pero para citar imagino que está bien. Y bueno, y aquí hay ejercicios prácticos, pues aquí sí que te puede servir pues para hacer a lo mejor algún climograma, algún mapa del tiempo, pero son muy aburridos. Es decir, yo no concibo estudiar esta carrera en la UNED. O sea, tiene que ser muy, muy, muy aburrido. O sea, fatal, pero bueno. Y bueno, y en arte, aquí sí que recurría a libros de bachillerato. Este libro es con el que di clase la última vez que di Historia del Arte, en el curso 2018-2019, muy completo. Y este es el que tenía yo de bachillerato en el año 2003, que por lo que veo se sigue editando, supongo que actualizado y todo lo que queráis, pero muy bien. Yo iba solamente con un tema de arte, que era el tema 64, que era un poco el tema del arte, bueno, de la arquitectura contemporánea. Y bueno, sí que saqué bastante información de ahí. Entonces, pues bueno, son dos manuales que recomiendo. Y para la programación didáctica, aunque sea para citarlo, pues este libro está muy chulo
me he leído algún capítulo. El aprendizaje basado en el pensamiento está un poco basado está relacionado con el tema de las competencias clave y todo esto. Y bueno, ya este aprendiendo a aprender es un poco más para ti, un poco para cómo puedes mejorar tu aprendizaje. Este reconozco que no me lo he leído mucho, sí que me he leído algún capítulo, pero bueno, yo creo que son dos libros que pueden ser interesantes para empezar a pensar qué hacer con tu programación didáctica, cómo enfocarla y todo esto. Aunque tengo que reconocer que estos libros me los compré a última hora, básicamente pues bueno, para darle a lo mejor un toque más académico, más profesional a la programación didáctica, y me los tuve que comprar por si me preguntaban por estos libros, que no me preguntaron nada, pero bueno, por si acaso. Pero bueno, son dos libros que son interesantes, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya está. Es decir, yo no sé esto si lo va a ver si lo va a ver alguien o si os va a resultar interesante, pero bueno, yo aquí esto simplemente es para intentar ayudar a la gente. Yo no soy preparador, no voy a ser preparador en mi vida, como mucho puedo echar una mano a amigos, amigas sin ningún problema. Una cosa es echar una mano y una cosa es dedicarte a ser preparador, que yo lo respeto, pero yo considero que esto es un poco como meterte en la rueda de las oposiciones, que todo esto de los temarios, las academias, preparadores y todo, pues al final es como gente que vive de las oposiciones, que es uno de los procesos más duros a los que te puedes enfrentar. Entonces, pues bueno, yo simplemente esto es para intentar echar una mano. Habrá más vídeos de esto. Y nada, espero que os haya gustado. Mucha suerte. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues podéis escribir. Yo, en la medida de mis posibilidades, pues intentaré responder, ¿vale? Venga, un abrazo y nos vemos.